Oiga, don César, acá deberían construir mejores vías y así podríamos sacar la papita y no sufrir tanto para venderla. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Es hora del cambio en la Colombia de lo posible. Aquí comienza Entérese del Cambio. Se trata de abrir las puertas de la ley a la decisión directa de la ciudadanía a través de sus asambleas. Es entregarles poder a la ciudadanía en una ley que es fundamental porque determina en qué se gasta el presupuesto los próximos 4 años. Esa ley se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Colombia, potencia mundial de la vida. Este es el primer plan de desarrollo que considera el territorio como un elemento central para reformar la estructura productiva del país, para hacer énfasis en la necesidad que desde la espacialidad pensemos en mejoramientos de la productividad, en mejoramiento de las condiciones de vida y sobre todo en la posibilidad de que efectivamente logremos una sociedad sostenible. El diálogo regional es un proceso por medio del cual lo que buscamos es que una región consensuadamente o hasta el máximo del consenso posible pueda construir, pueda visualizar qué es lo que quiere en los próximos 4 años de esta región. Algo debe estar cambiando desde que en los primeros resúmenes, las primeras observaciones de los diálogos regionales que hemos hecho en todos los rincones de Colombia, es más importante, por ejemplo, el agua que el cemento. Ha cogido más fuerza la necesidad de hacer inversión, y no lo han dicho los campesinos, en vías terciarias que en megainfraestructuras que conecten los puertos con los centros de consumo. Algo debe estar pasando. Algo debe estar pasando desde que el tema de salud mental se ha puesto en el primer punto en el orden del día. Algo debe estar pasando desde que la vida con dignidad es un elemento central de lo que la gente está priorizando. ¿Y saben qué es lo que está pasando? Según mi modesta tesis, que Gustavo Petro le está cumpliendo a la gente y está hablando con la gente. ¡Petro! ¡Doctor Petro! ¡Mi presidente! Lo que vamos a hacer, para ponerlo en términos concretos, y así las palabras no gusten a ciertos sectores de la sociedad,
es desatar una movilización social para participar territorio por territorio en la construcción de una ley, la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Los diálogos regionales básicamente es un esquema de cambio de un gobierno que quiere estar muy conectado con la gente. Empoderar a los sectores sociales, empoderar a los ciudadanos, desde el ciudadano que está organizando una junta de acción comunal, desde el ciudadano que está organizando un sector social, un sector gremial, hasta el ciudadano que puede estar quieto en su casa, pero que tiene cosas que decir, que tiene cosas que opinar. Y por supuesto, el ciudadano que tiene responsabilidades locales, regionales, el alcalde, el gobernador, los concejales, los diputados, los líderes en general. Cuando tú logras hacer una comunicación con todos estos sectores, ¿qué terminas logrando? Terminas primero definiendo qué le duele al país, pero también con la inteligencia de la gente terminas definiendo cómo se arreglan esos dolores. La gente llega con sus problemas, pero ¿sabes una cosa? La gente es más inteligente de lo que algunos tecnócratas creen. Y la gente termina haciendo concertaciones. Y en el marco de esas concertaciones termina sabiendo priorizar. Por ejemplo, más que llegar y decirnos, en algunos lugares ya hemos hecho varios diálogos, de decirnos, mire, necesitamos que nos conecte este punto con este punto. La gente piensa y dice, oiga, ¿y ustedes por qué no hacen un plan grande de vías terciarias, por ejemplo? Y entonces, en el marco de eso, la gente está definiendo no solo un plan de desarrollo, sino que también está definiendo con claridad un plan de inversiones. Estos espacios lo que hace precisamente es que los ciudadanos podamos expresar las necesidades y que el gobierno de primera mano los conozcan y poder así que ellos puedan hacer acciones en pro de la mejora de todos los ciudadanos. En una democracia participativa, pues lo que tiene que priorizarse es la voz de la comunidad, la voz del ciudadano libre, la voz de la persona que tiene la necesidad, que sufre el problema y que desde su región y su problemática busca solucionar. Y es muy importante que seamos escuchados el común de la gente, no solamente los mandatarios, no solamente los mandos altos, sino el común de la población. Nos ha demostrado que en Norte de Santander y en todo el país, los habitantes, las comunidades, las víctimas, los campesinos están demostrando y está escuchando la palabra de esas comunidades que hoy en el departamento Norte de Santander hemos sufrido el conflicto armado. Arranca un equipo gigantesco de funcionarios, además quiero valorar el trabajo de estos funcionarios que salen el día anterior a cada diálogo a ayudar a preparar a los funcionarios regionales que son también fundamentales, clave, la gente de planeación municipal, de planeación departamental, las gentes de las universidades, del SENA, de la SAP que nos están ayudando en todo Colombia. Entonces con ellos hacen lo que hemos llamado el día cero, que es la preparación, y le dicen a la gente, mire, más que un funcionario diciéndole al país qué se tiene que hacer, es el gobierno a través de ustedes, señores funcionarios, oyendo a la gente y luego sistematizando la información. Entonces el día 1, que es el diálogo como tal, se hace la convocatoria, va un ministro que es padrino de cada diálogo, o ministra que es madrina de cada diálogo, o un consejero, en algunos casos el propio presidente, altos funcionarios del Estado, hace la instalación, planeación le cuenta cuál va a ser el mecanismo y después de este ejercicio, pues obviamente se escucha a las autoridades regionales, al gobernador, al alcalde del sitio en donde se esté haciendo el diálogo y la gente se va a mesas y en las mesas, en el buen sentido de la palabra, hay una botadera interesante de corriente sobre temas que la misma gente ha definido y después de un diálogo de 3, 4 horas, la gente va sacando conclusiones, define unos relatores y esos relatores van concentrando y van ayudándonos a hacer el documento que será el documento base de esa subregión y que llegará a los técnicos de planeación que sabrán sistematizar esa información y construir con ello el plan de desarrollo. La presencia de cada uno de ustedes es muy importante para nosotros, porque ustedes nos ayudaron a construir las bases de ese plan de desarrollo. Las bases tienen una ventaja
y es que como es un documento escrito, ya mucho más ordenado, con unos lineamientos generales bastante claros, eso facilita mucho la conversación. En el capítulo de Paz Total nosotros queremos insistir en un punto que para el gobierno es central, y es efectivamente lograr que por fin podamos vivir en paz. Entonces lo primero es recuperar con toda su integridad los acuerdos de La Habana, todas las implicaciones que tienen lo que se firmó en La Habana, y ver cómo logramos un control del territorio. Este gobierno es consciente de que el tema del ordenamiento del territorio para la paz, es un tema central, y entonces junto con el consejero de paz, que nos ayudó mucho en la elaboración de este capítulo, de estas páginas, lo que queremos mostrar es que Colombia es potencia mundial para la vida, es potencia mundial de la vida si logramos, lo primero, que podamos eliminar la violencia o por lo menos reducir la violencia y que efectivamente podamos construir una sociedad en paz. Entonces el punto de llegada de todo esto es una sociedad ordenada alrededor del territorio, pero para conseguir mejores condiciones de vida para todos, un cambio en la matriz energética y la paz final que todos los colombianos añoramos. Hemos titulado Transformaciones porque realmente creemos que son cambios importantes. Ahora somos conscientes de que estos cambios apenas son el primer paso. Nosotros no esperábamos planeación ni el gobierno que todo se vaya a lograr en estos 4 años, pero sí estamos tocando puntos que son neurálgicos. El primero es ordenamiento del territorio. Aquí, por ejemplo, es muy importante hacernos la pregunta sobre la sostenibilidad de las grandes ciudades. Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, el estrés hídrico, cómo vamos a garantizar que los páramos, los ríos, las cuencas nos permitan efectivamente tener una sociedad en donde haya armonía entre las condiciones de vida y el ambiente. Entonces creemos que este capítulo es muy importante, el tema de articulación entre los planes de ordenamiento. Nosotros hemos dicho, hay un desorden en el ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento no están articulados, no están coordinados. Este es un tema central. Ahí hemos pensado en todas las reflexiones sobre catástrofe multipropósito. Colombia está muy mal en la definición de títulos, sobre todo en las zonas rurales. El catastro está atrasadísimo y este es un elemento central. En cualquier sociedad capitalista, pues el tema de definición de los derechos de propiedad es crucial para que haya mercado de tierras, para que haya crédito y para que haya condiciones favorables a la productividad. Entonces, le queremos dar muchísima importancia a este tema de ordenamiento del territorio. En seguridad humana hemos dicho, la seguridad humana tiene que ser integral. La sociedad tiene que lograr que además de la no violencia, las personas puedan hacer y vivir como ellas consideran que es mejor. Es decir, que las personas puedan efectivamente llevar el tipo de vida que ellas consideran valioso. Entonces lo que hemos dicho es, hay unas necesidades básicas que son alimentación, que son vivienda, que son educación, que son salud. Tratemos de que los recursos que las personas destinan a esas necesidades básicas, sobre todo las personas más pobres, no sean excesivos, de tal manera que quede un espacio para que puedan adquirir los bienes que consideran valiosos. Y entonces aquí introducimos todos los elementos que tienen que ver con programas de educación, de salud, de vivienda, de cultura, de deportes. En general,
todas aquellas condiciones que les permitan a las personas vivir de una forma agradable, en palabras de la vicepresidenta, que permitan efectivamente vivir sabroso. Y entonces para eso usted necesita que haya una alianza entre el gobierno nacional, los gobiernos locales, para que gastos tan importantes para las familias como el gasto en transporte, el gasto en agua, el gasto en electricidad, pesen lo menos posible en las estructuras de consumo y puedan tener unos espacios financieros, unos espacios de recursos para adquirir los bienes que esas personas consideran valiosos. Entonces el llamado es a que efectivamente podamos lograr el tipo de vida, lograr una libertad de agencia, es decir, poder vivir como yo creo que puedo ser más feliz. El derecho humano a la alimentación pues parte del reconocimiento de que este país, que tiene todos los recursos, todas las posibilidades de generar alimentación para todos, está importando casi 15 millones de toneladas de alimentos básicos. Entonces lo que hemos dicho es necesario hacer una transformación radical en el sector agropecuario, de tal manera que Colombia pueda tener una producción de alimentos que disminuya de manera sustantiva las importaciones. Necesitamos una modernización del sector agropecuario, pero eso pasa por temas tan importantes como reflexionar sobre la estructura de la tierra, que es absolutamente concentrada en el país. Los resultados del censo agropecuario del 2014 muestran que la estructura de propiedad no permite en las condiciones actuales una modernización del sector agropecuario. Entonces miremos cómo se puede ir avanzando. Ya el gobierno está haciendo los esfuerzos para comprar las primeras hectáreas de tierra. Entonces esa compra de hectáreas de tierra tiene que estar acompañada de servicios como asistencia técnica, educación, salud, vías terciarias, crédito, porque todos somos conscientes de que no basta con tener la tierra, que además es necesario crear las condiciones para que efectivamente vamos a ser competitivos a nivel internacional y mejorar la productividad agropecuaria. Nosotros no resolvemos el problema de las importaciones del maíz sencillamente porque digamos no vamos a importar maíz, sino porque efectivamente el maíz que nosotros produzcamos en el país sea competitivo con respecto al maíz internacional. Entonces para eso necesitamos una transformación radical de toda la estructura agropecuaria del país. Entonces eso incluye esa mirada al sector agropecuario, dándole importancia como el recurso necesario para la alimentación de las ciudades. Queremos reflexionar sobre la transformación energética, sobre la insistencia que el presidente ha hecho en la reindustrialización del país. Todos somos conscientes de que la matriz energética tiene que ser modificada, que no podemos seguir dependiendo en la estructura de exportaciones del petróleo y del carbón, sino que necesitamos empezar a dinamizar de una forma mucho más fuerte las exportaciones no tradicionales y consolidar unos desarrollos industriales a partir de una economía limpia que nos permitan efectivamente ir modificando esa matriz exportadora. Aquí entonces vamos a incluir, estamos incluyendo todos los aspectos que tienen que ver con empleo, con productividad, con tasa de ahorro, con economía popular, todos los aspectos que tienen que ver con desarrollo productivo, pero insistiendo en un punto, en que el desarrollo productivo está asociado con el primer tema, que es el ordenamiento del territorio. Un poco es mostrando la espacialidad es importante y por eso en este capítulo queremos mostrar que los temas ambientales, el agua, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de servicios ambientales es fundamental para la transformación energética. Entonces queremos asociar y mostrar las relaciones que existen entre dinámicas industriales y dinámicas espaciales.
Banco Mundial, el informe de Naciones Unidas, Colombia Rural, la misión rural, todos han insistido en que entre el campo y la ciudad hay una continuidad, que usted es más o menos rural en función de las densidades de población y de las distancias, pero que uno no puede establecer una frontera que separe de manera artificial lo urbano de lo rural. Sumapaz es parte constitutiva de Bogotá, por ejemplo, pero yo no puedo establecer una diferencia entre lo urbano y lo rural porque la vida de Bogotá depende de Chingaza y depende de Sumapaz. Entonces lo que queremos mostrar es que primero hay una integración, hay unas relaciones, además de eso, funcionales. Yo no puedo entender a Soacha sin Bogotá, no puedo entender a Armenia sin Pereira y sin Manizales, yo no puedo entender a Medellín sin Apartado, es decir, hay unas interacciones, hay unos flujos de personas, hay unos flujos de carga, hay unos flujos de pasajeros entre las distintas ciudades y entonces lo que queremos mostrar es esa integración y esas relaciones funcionales que existen entre las aglomeraciones, las ciudades más pequeñas y entonces aquí vamos a poner en evidencia la importancia de los vías, la importancia de recuperar el transporte fluvial, la importancia de que Colombia vuelva a tener transporte férreo y que tengamos una comunicación mucho más estrecha. Eso va a influir obviamente en productividad y en competitividad. Entonces este es un capítulo en donde nos vamos a hacer la pregunta de por qué hay tantas diferencias en condiciones sociales en Colombia, por qué hay tantas diferencias entre los habitantes de Quibdó y los habitantes de Bogotá desde el punto de vista socioeconómico, por qué al interior de Bogotá y de las ciudades hay diferencias sociales entre barrios tan fuertes. La pregunta es por qué no convergemos más. Respetemos la vocación económica de cada sitio, pero lo que no podemos aceptar es unas diferencias en el nivel de vida tan marcado como el que existe en el país. ¿Qué es lo que entonces queremos hacer? Que ese programa de gobierno votado mayoritariamente por la población colombiana pueda enriquecerse Este es un insumo para continuar conversando. Este no es el documento final, este no es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo nosotros lo entregamos como propuesta al Congreso el 7 de febrero y sigue la discusión hasta mayo en el Congreso. Entonces, simplemente este es un paso más, pero es un paso fundamental porque ya está una visión del gobierno y están en los lineamientos que hemos ido construyendo en estos meses. Cuando se planifica, se están tomando las decisiones del presente y del futuro. Y cuando se deja al pueblo en general por fuera, lo que estamos es destruyendo precisamente la esencia misma de la democracia. En Colombia sí hay sueños colectivos. Esos sueños colectivos terminan definiendo unas prioridades. Y esas prioridades se vuelven la ley del plan de desarrollo y se vuelven el plan plurianual de inversiones del gobierno. Entérese del cambio.
Uy, no, esta violencia me tiene aburrido. Oiga, Fernando, en vez de quejarnos tanto, hablemos en los diálogos vinculantes y así ayudamos a cambiar la situación de nuestro país, hermano. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha. Hasta luego. ¿Está lista, profesora Nancy? ¿Las notas de los estudiantes de este semestre? No, es una lista de necesidades para discutirla con el gobierno en el próximo diálogo vinculante y mejorar la escuela en la vereda. El gobierno necesita escuchar tu voz, tus necesidades y tus ideas para que juntos construyamos el Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos regionales vinculantes. Haz parte de las acciones que transformarán la vida de nuestra gente. Ingresa a www.dnp.gov.co. Inscríbete y participa, porque con tus manos y con tu voz podemos construir la paz total de la nación. Colombia, tú tienes la palabra. El gobierno te escucha.